Buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Pero bueno, probablemente no sé si voy a poder ver si hacen preguntas o comentarios mientras pongo la presentación a pantalla completa. De todas maneras, vamos a ir comenzando, no me voy a tardar mucho con la exposición y después, si tienen preguntas, las podemos ir resolviendo, ¿ok? Ante todo, buenos días y muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a pasar a pantalla completa, a ver cómo funciona esto. Creo que sí, que estamos bien. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Seguimos bien? Si seguimos bien, entonces vamos a comenzar a hablar un poquito de estos dos indicadores. Lo primero que les quiero decir es que ambos indicadores son indicadores que miden la fuerza de la tendencia, ¿sí? No me dicen en qué dirección va la tendencia, sino que miden la fuerza de la misma. Si es fuerte, si está agotada, si se puede agotar o no. Pero ninguno de los dos me indica si la tendencia es alcista o bajista, ¿sí? Obviamente, siendo indicadores de tendencia, no funcionan o no dan resultados óptimos cuando el mercado está lateralizado, ¿sí? O sea, cualquier tipo de señal que veamos cuando el mercado está en rango de precios, obviamente va a resultar con altas probabilidades de ser una mala señal. Y otra cosa que siempre les aclaro antes de comenzar los webinars y que hoy quiero aclararles nuevamente, es que tengan en cuenta que todo lo que los expertos o los expositores decimos de este lado, ¿sí?, no va a ser válido para ustedes si ustedes no lo prueban por ustedes mismos. Hacer un backtesting, un testeo de la combinación de indicadores, buscar los seteos, aplicarlos a sus propios gráficos, ¿sí? Porque tengan en cuenta que a veces vemos variaciones en los gráficos, particularmente cuando provienen de distintos países y hay diferentes horarios de cierre, ¿sí? Las velas son distintas y los resultados pueden ser distintos. En tanto en un MetaTrader me puede estar dando señal de compra, en un gráfico de otra plataforma puede estar cerca de darme una señal de venta. Entonces tengan en cuenta que la validez en cualquier cosa que aprendan en estos seminarios depende de su capacidad para testearla y creer en lo que están haciendo y entender lo que están haciendo. ¿Ok? Bueno, dicho eso, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que representan estos dos indicadores, ¿no? Como ya les dije, son dos indicadores técnicos que miden la fuerza de la tendencia. Fueron desarrollados por el mismo autor, Wels-Weiler, ¿sí?, que lo usaba precisamente para evaluar la fuerza de la tendencia, de la fuerza de la tendencia, perdón. Nos ayudan estos indicadores a determinar si el mercado está efectivamente en tendencia o si no, o si está en movimientos laterales. Y lo que lo hace más interesante, ¿sí?, al ADX en particular, es que en general necesitamos uno o dos indicadores para tener una señal, una confirmación y un filtro, ¿no? Y el ADX per se, ¿sí?, el ADX solo, tiende a ofrecer toda esa información, ¿sí? El desarrollo de estos dos indicadores se basa en el concepto de volatilidad, que según Weiler, ¿sí?, es un movimiento direccional de precio. Lo que quizás él se olvidó de agregar, y que yo sí lo he agregado en esta presentación, es a una velocidad superior al promedio, ¿sí? Decimos que hay volatilidad en el mercado no solamente cuando hay un movimiento direccional del precio, sino cuando además ese movimiento presenta una velocidad superior al promedio, ¿sí? Quiero decir, si en general, por dar un ejemplo, el euro mueve 20 pips por hora, decimos que la volatilidad es mayor cuando tenemos un movimiento dentro de una hora de 40, 50 o más pips, ¿sí? Cualquier cosa que duplique el promedio. Al mismo tiempo, Wels-Weiler basó toda su teoría para desarrollar estos dos indicadores en el concepto de que lo único que es directamente proporcional a la volatilidad es la amplitud de oscilación, ¿no? ¿Y qué es la amplitud de oscilación? En definitiva, el máximo y el mínimo, ¿sí?, de una determinada sesión. Si estamos en un gráfico de hora, el máximo y el mínimo diario, ¿sí?, el recorrido que cubre el precio durante un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que los indicadores técnicos no son más que promedios matemáticos de lo que pasó en el pasado, ¿sí?, estos indicadores están desarrollados matemáticamente en base a la amplitud de oscilación del precio, ¿sí? Seguimos avanzando de a poquito. Entonces, para calcular el ADX de este indicador, primero calcula lo que Wels-Weiler le llamó el ATR, Average True Range, o verdadero rango, ¿sí?, promedio, ¿sí?, que es la distancia máxima que el precio recorrió desde el cierre, desde la sesión anterior, ¿sí?,
¿Cuál es el otro punto que toma? Eso depende, ¿sí? Va a depender si estamos en una tendencia bajista, en una tendencia alcista o en lateralización, perdón. Por ende, este promedio puede ser la distancia máxima entre el máximo y el mínimo de la sesión actual, ¿sí? La distancia entre el cierre anterior y el máximo actual, o obviamente la distancia entre el cierre anterior y el mínimo actual. En base a ese promedio, desarrolla la ADX para medir la fuerza de la tendencia. El indicador se basa en una combinación de otros dos indicadores, ¿sí? Nosotros en general los vemos como dos líneas rojas cruzadas en la parte inferior del gráfico. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo más práctico para que quede un poquito más claro, pero ya como ven acá, les voy marcando cuál es. El indicador direccional positivo, ¿sí? O más de I, indicador direccional positivo, ¿sí? Que es la suma del promedio de todos los movimientos alcistas, ¿sí? Lo vamos a ver en azul en el gráfico. Como es positivo, lo dibujé en azul para que sea más fácil de entender. Y el indicador direccional negativo, el menos de I, ¿sí? Que suma el promedio de todos los movimientos bajistas y que lo vamos a ver rojo en el gráfico. Tengo una falta de ortografía, no la mires. Finalmente, el ADX, que va a ser una tercera línea, que no es más que una media móvil, un promedio de las dos anteriores, ¿sí? Entonces, el primero, ¿sí? Que está en rojo en punteado, espero que se vea bien en el gráfico, ¿sí? Como les dije, representa, ¿sí? Todos los movimientos, el azul, perdón, representa todos los movimientos positivos. Y el rojo, el promedio de los negativos. Como les dije, que el indicador se mueva, por ejemplo, en este caso en particular al alza, y lo dibujé precisamente, tomé este gráfico por eso, no quiere decir que la tendencia es alcista. Me está diciendo solamente que la tendencia es fuerte, ¿sí? Y que el indicador caiga, ¿sí? No quiere decir que la tendencia es bajista, sino que la tendencia precisamente ha dejado de tener fuerza. Y fíjense qué claro es en este gráfico cómo en el medio de una tendencia bajista, ¿sí? El indicador sube, 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 alcanza un tope, ¿sí? Y comienza a caer. Esta caída me está diciendo que este movimiento bajista se terminó, ¿sí? Este movimiento bajista alcanzó un tope, ¿sí? Y la tendencia pierde fuerza. ¿Qué pasa después? Eso es algo que dependerá del comportamiento del precio. Puede ser, como en este caso, que a medida que la tendencia va perdiendo fuerza, veamos una lateralización, ¿sí? El indicador no me va a marcar un cambio de esta tendencia hasta el momento en que vuelva la línea negra a superar el nivel de 25. Fíjense que tengo marcados los niveles 25 y 40 en este gráfico, precisamente porque son niveles importantes. Si bien Wilder dice que cualquier lectura por encima de 20 indica una tendencia fuerte, lo cierto es que en la práctica yo he notado que es más confiable considerar que la tendencia existe cuando el indicador está por encima de 25, ¿sí? O sea, la teoría del diseñador dice 20, yo que soy un poco más conservadora digo 25. Obviamente pueden ustedes verlo en sus propios gráficos y ver qué tan efectivo les resulta uno u otro. Pero fíjense que, por ejemplo, en esta zona el indicador se encontraba por encima de 20, sin embargo, la tendencia no presentaba una fuerza real, ¿sí? Vean que el precio intentó ganar una tendencia, pero no lo logró y volvió a los precios anteriores. Entonces, para filtrarlo un poquito más, ¿sí? Yo suelo decir que cuando el indicador está arriba de 25, puedo considerar operar. Si el indicador no está arriba de 25, no considero operar, ¿ok? Otra cosa importante, y que es el siguiente nivel, que es el 40, lo marco porque en general decimos que mientras se mantenga entre 25 y 40 la tendencia es fuerte. Si vemos un quiebre por encima de 40, es el momento de empezar a preocuparnos. Si bien la tendencia sigue siendo fuerte, ¿sí? Cuando el indicador pasa a 40, vamos a estar acercándonos al fin de esa tendencia, ¿sí? Para que tengan una idea, hay otra línea más que, bueno, no se ve en el gráfico porque generalmente depende de la conducta del indicador, que la última línea para mí es la línea de 60. Lecturas por encima de 60 son prácticamente imposibles, tanto en la libra como en el euro, en gráficos de 1 hora y de 4 horas. ¿Sí? Les digo por experiencia propia, es prácticamente inalcanzable el 60. Por ende, cuando las pocas veces en que alcanza 60 el indicador, tengan por seguro que ese es el fin de la tendencia dominante y de que estamos ante una posible reversión o al menos ante una
importante corrección bajista, ¿sí? Tenemos distintos tipos de señales en este indicador en particular. Fíjense, justamente acá, en este ejemplo, a ver, perdonen, ¿eh? En este ejemplo, fíjense como acá el indicador llegó a 59, ¿sí? Finalmente la tendencia se abortó y comenzó a revertirse. Como les dije anteriormente, que la tendencia se agote no es una señal de reversión, pero sí es una señal importante tener en cuenta porque nos quiere decir que es el momento de salir de nuestra operación, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el indicador por encima de 25, subiendo, 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 quiebra 40, la tendencia acelera, la tendencia se mantiene claramente bajista y en este momento, cuando llega al 60, la tendencia pierde fuerza, y ya no vemos nuevos mínimos en esta tendencia y por el contrario vemos una corrección importante al alza, ¿no? Estamos hablando, este es un gráfico de hora, estamos hablando de una corrección al alza de 100 pips, ¿sí? Que realmente no sé si vale la pena desperdiciarlos, ¿no? Quizás después de una lateralización en este nivel, sí, el precio podría haber quebrado a la baja y continuar, pero yo no puedo contar con lo que podría pasar o especular con el futuro. Lo que podría ser no es lo importante es que yo sepa cómo maximizar mis ganancias, ¿no? Cuándo tengo que salir. Y precisamente, como les dije, cuando el indicador se aproxima a la zona de 60, es el fin de la tendencia dominante. En general, como una aclaración más, suelo utilizar el ADX particularmente con el dólar australiano. Me gusta muchísimo cómo trabajo con el dólar australiano, pero también lo uso mucho con el euro y la libra. No lo uso prácticamente, no me gusta como el tipo de conducta que tiene o el tipo de señales que da en los cruces del yen. ¿Sí? No me resulta, me da muchas señales falsas o no me resulta del todo claro. También quizás valdría la pena aclarar que salvo ahora que el yen está en una brutal tendencia alcista, durante los últimos años el yen estuvo, en los últimos años estuvo no solo en tendencia bajista, sino que llegó a los mínimos y se quedó ahí estancado y se movía 30 o 40 pips por día, ¿no? Entonces es difícil poder basar la operatoria en indicadores técnicos cuando el precio no tiene amplitud, menos con un indicador como este que lo que mide es la amplitud. De todas maneras, las señales, hay dos diferentes tipos de señales a tener en cuenta y un par de reglas generales para recordar antes de empezar a operar con este indicador. La primera regla general que nos respecta al ADX es que los cruces entre lo que tenemos que leer para tomar una señal de entrada o salida son los cruces entre la línea azul y la línea roja, ¿sí? Ignoramos por el momento la línea negra. Y los cruces se leen de abajo hacia arriba. En este caso en particular que estoy marcando acá, ¿sí? Como la línea azul cruza por encima de la línea roja, lo entiendo como una señal de compra, ¿sí? En cambio, en este caso en particular, y lo estoy dando como ejemplo, ¿no? El que la línea roja cruza por encima del azul, ¿sí? Lo entiendo como una señal de venta, ¿sí? Eso es la primera. Y la segunda, no sabes correr el gráfico. Y la segunda regla general es que cuando tomo la señal, ¿sí? El indicador de ADX tiene que estar por encima de 25, ¿sí? Y no solo por encima de 25, sino con tendencia alcista. En este caso en particular, ¿sí? Tengo una señal de compra, pero lo que me estoy diciendo es que la tendencia dominante está perdiendo fuerza. La tendencia prueba era 20. Si bien esta señal de compra tiene cierta validez y fíjense que el precio sube de 2.40 a 3.20 aproximadamente, ¿sí? Lo cierto es que es un momento riesgoso para tomar una señal, porque lo único que sé yo en lo que respecta a lo que me estoy diciendo la ADX es que la tendencia está perdiendo fuerza y nada más, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá que tenemos una señal de venta, ¿sí? Con el indicador por encima de 25, el precio cae, ¿sí? Lo importante es que las señales coincidan con que el indicador se encuentre por encima de 25. Por debajo de ese nivel significa que el mercado se está moviendo lateralizado, entonces es una fuerte invitación a no operar, al menos con este indicador, ¿sí? Lo que tiendo a hacer yo es tener dos tipos de plantillas o combinaciones de indicadores en mi escritorio, ¿sí? En mi escritorio de trading. Cuando el mercado está en tendencia, uso determinados gráficos
Y cuando el mercado está lateralizado, los cambio y en general uso indicadores estocásticos, ¿sí? O bandas de Bollinger con un estocástico. Entonces, cuando llega una punta vendo, cuando llega la otra compro, ¿sí? Y si el estocástico se agota al alza vendo, y si el estocástico se agota a la baja, compro. Eso cuando el mercado está lateralizado. Cuando hay tendencia, busco momentum o ADX, son indicadores mucho más convenientes. Entonces, como dijimos, señal de venta cuando la línea roja cruza al alza la línea azul, señal de compra cuando la línea azul cruza al alza la señal la línea roja, ¿sí? Lo que también vale la pena remarcar es que, no sé si lo vemos en este gráfico, pero cuando tenemos, por ejemplo, una señal de compra, ¿sí? Y el indicador azul o rojo, el que me esté dando la señal, no solo cruza a la línea contraria, sino que además cruza por sobre la DX, sobre la línea negra, y siempre cuando ésta se encuentra en territorio positiva, eso es una confirmación de que la señal es aún más fuerte, ¿sí? Esa es una señal de que el precio probablemente comience a acelerar en el corto plazo. Digamos que sería la señal ideal, aunque obviamente no siempre se da. Si la línea de ADX cruza por encima de 40, me está dando una señal de que probablemente hasta acá llegamos. En cuanto cruce la línea de 40 a la baja, eso es la señal de que la tendencia está exhausta, y tengo que cerrar mi operación. ¿Hasta ahora se entiende? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan bien? De todas maneras, vamos a ver un poquito el otro indicador y cómo combinarlo, ¿no? Siempre tengan en cuenta que para los dos indicadores, ¿no? Tanto para el ADX como para el SAR, tienen las mismas limitaciones que todos los indicadores técnicos, y es que son un poco lentos. ¿Qué quiere decir lentos? Como son promedios, ¿sí? Y suavizan, ¿sí? Lo que ocurrió en el pasado, me están diciendo lo que pasó, y hasta que me dan una señal, el movimiento probablemente ya se encuentra iniciado, ¿sí? Entonces, entonces lo que tengo que tener en cuenta yo es que buscar el timing correcto para entrar al mercado y no dudar en el momento en que tengo la señal, porque si dudo en ese momento y espere una próxima apertura de vela o una próxima señal para confirmar mi entrada, me voy a encontrar con que estoy entrando tarde, muy tarde al mercado, ¿sí? Pero también la otra limitación de todos estos indicadores es que a veces escuchamos decir el indicador repinta, ¿sí? De repente me dio señal alcista y se abrió la siguiente vela y me dio señal bajista. Sí, obvio, todos los indicadores repintan. Algunos es más notorios, en otros es menos notorio. Pero si yo tengo una señal de compra y compro, y con la apertura de la siguiente vela los indicadores se cruzan en sentido contrario y me dan una señal de venta, ¿qué me están diciendo? Nada más y nada menos que la operación que yo tomé no es buena y que tengo que salir del mercado. Incluso si estoy -1, +1, +5, -5, tengo que cerrar la operación. Cualquier señal contraria a la que me dio entrada al mercado está invalidando mi operación y por ende es una señal de que tengo que tomar las pocas pérdidas o ganancias que tenga, ¿sí? Y buscar una operación más fuerte o más firme, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un poquito el parabolic SAR. El SAR significa stop y reversión, es una curva parabólica, ¿sí? Y es otra forma de determinar la fuerza de la tendencia de acuerdo a Westphal, ¿sí? A pesar de que el indicador per se, ¿sí? Debería determinar y decirme cuál es la tendencia dominante, lo cierto es que su uso principal es en realidad como stop loss. Hay muchísimos operadores que trabajan con el parabolic SAR solamente para poner el stop, ¿sí? Incluso para ir corriendo el stop, ¿sí? A medida que el precio va desarrollándose, el indicador se va a ir moviendo y me va a decir en dónde la tendencia actual, ¿sí? Se va a revertir, y por ende es un buen indicador, ¿sí? Para decir, bueno, mi stop está de este punto para atrás. Perdonen, me perdí un poquito. De todas maneras, como le decía, sirve más que nada para poner stops, y porque tenemos la idea de que el precio va a tender a mantenerse dentro de la curva parabólica que el indicador dibuja durante la existencia de la tendencia, ¿sí? Entonces, como les dije, para determinar la dirección del precio y el momento, más que nada,
en el tiempo en que dicho movimiento direccional tiene una posibilidad más alta de lo normal de cambiar de dirección. Otra vez me está marcando como el A de X donde puede agotarse la tendencia, ¿sí? Si bien el A de X me indica otras cosas, también me indica dónde se agota la tendencia. Este indicador hace exactamente lo mismo a través de una serie de puntos que se ubican por encima o por debajo del precio dentro del gráfico. Ahora vamos a ver un ejemplo más práctico para que se entienda mejor. La posición de estos puntos, en definitiva, es lo que también se puede utilizar para generar señales. Pero como les dije, para mí es más cómodo decir, bueno, a partir de acá yo puedo poner los stops. Este es un ejemplo del euro dólar en una hora, ¿sí? Y como van viendo, los puntitos se van dibujando por debajo del precio, lo que me va diciendo que la tendencia es alcista, ¿sí? Cuando los puntos cambian y se colocan por encima del precio, me anticipan que la tendencia comienza a ser bajista, ¿sí? Claro, pero de repente la tendencia se revierte y vuelve a ser alcista. Pero bueno, entienden el concepto, ¿no? Entonces yo entiendo que el precio se va a mover siempre dentro de esta curva de precios, ¿sí? Y si yo entro al alza, ¿sí? Por ejemplo acá, digamos que mi stop lo coloco 10 pips o 15 pips más spread por debajo de mi precio de entrada, ¿sí? A medida que el precio va subiendo y el indicador va subiendo, yo puedo poner mi stop, ¿sí? Siempre 10 pips por debajo de este indicador, ¿sí? En algún momento, sin duda, el precio se va a revertir y obviamente me va a sacar. ¿Sí? Pero de esta manera maximizo mis ganancias, ¿sí? Acá tienen otro ejemplo de precios, ¿sí? Del indicador empieza a darse vuelta, ¿sí? Y ven cómo alcanza, acá ven, ahí ya cambia y me saca el stop, ¿sí? Acá está una tendencia bajista, puedo ir corriendo el stop hasta que cambie la tendencia, ¿sí? Pero en general creo que es bastante visual y todo lo que es visual hace que sea, perdonen, más fácil operar, ¿no? Si uno ve visualmente el comportamiento del precio, entonces le resulta más fácil decir, bueno, se está acercando a un punto límite y puede tomar, es más fácil la toma de decisiones. En este ejemplo en particular les agregué una media simple de 20, no porque me guste sobrecargar mi gráfico de indicadores, ¿no? Sino porque en general entiendo que agregar una media, ¿sí? Fíjense que el comportamiento del SAR de todas maneras es similar a la media, ¿sí? También hace más visual el tema, ¿sí? Entonces cuando yo veo que la media se empieza a inclinar y a ponerse plana, como en este caso en particular, ¿sí? Yo sé que el movimiento se agota. Entonces, si estoy en compra y bueno, voy a tratar de cerrar mi operación, no importa si gane 20 o 30, no voy a esperar más, ¿sí? Las medias planas me están diciendo que el movimiento se agota. Las medias alcistas me dicen que el movimiento es alcista. Las medias bajistas, a pesar de los saltos de precio que pueda haber en el medio, me están diciendo que la tendencia sigue siendo bajista, ¿ok? Entonces, como siendo un indicador de tendencia aquí en particular, ¿no? Entendemos que el indicador obviamente va a acelerar al alza cuando el precio acelere, ¿sí? Y como les dije, nos va a ayudar a determinar el punto de entrada, ¿sí? Otra vez, cuando se ponen planos, cuando empieza a dibujar puntos al lado, ¿sí? O en forma horizontal, ahí me está dando una advertencia de que probablemente se está agotando la tendencia. Entonces, ¿cómo hago para combinar esto con el ADX, no? La idea es que si tengo un cruce de venta en el ADX, ¿sí? Debería buscar alguna operación o un punto de entrada cercano a un punto máximo, ¿sí? Del precio en un punto máximo del SAR. Y por el contrario, si tengo una señal de compra en la DX, ¿sí? Tendría que buscar algún punto cercano, ¿sí? Al SAR que está por debajo del precio. ¿Por qué? Porque yo sé que ese va a ser el límite, ese va a ser el extremo, y lo más probable es que si pasa ese nivel, entonces la tendencia cambie y yo necesite cerrar mi operación o replantearme la posición que tomé o el análisis que estoy haciendo. En definitiva, cualquier combinación de indicadores, ¿sí? Tiene que proveernos de dos datos importantes. El primero es el mejor punto de entrada posible, sin demasiado retraso, como les decía, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que les expliqué de que los indicadores tienen la tendencia a retrasar, ¿sí? Y la idea es evitar posibles señales falsas a través del uso de un segundo indicador, ¿sí? Que actúe como filtro.
A ver, a veces yo combino dos indicadores y tomo la señal de uno usando el otro como filtro, o tomo la señal del otro y uso el primero como filtro. La idea es no decir, bueno, este es mi único indicador, sino usarlos el uno con el otro, ¿sí? Que se trabajen juntos, ¿sí? Si los dos están dándome una señal de compra, una señal de venta, lo que fuera, entonces voy a buscar comprar, ¿sí? Si alguno de los dos me da señal de compra, pero el otro me está dando señal de compra en niveles de agotamiento extremo, yo no voy a tomar esa señal del primero. Tengo que utilizar un poquito la lógica, como en todo en el mercado. También es, por ejemplo, ayer lo que pasó con el euro. El euro se cayó 200 pips en 2 o 3 horas, ¿sí? Si me da una señal de venta después de los 180 pips, pero yo no la tomo ni de casualidad. ¿Por qué? Porque el par superó con creces su amplitud o su volatilidad diaria, ¿sí? Entonces, lo más probable es que lo mejor que me puede pasar es que el precio se ponga a consolidar, ¿sí? En esos mínimos, consolide ahí y en un rato esperamos un día, 2 horas, 3, no sé, puedo tener la suerte de que la tendencia bajista continúe. O puede pasar lo que pasó hoy, que después de ese periodo de consolidación se revirtió y se aproxima de nuevo a 1.31. No sé ahora, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Entonces, tengo que ser coherente también con el comportamiento medio del mercado y con lo que les dije al principio, la amplitud, la volatilidad intradiaria promedio del mercado, siempre hablando de promedios. De todas maneras, la combinación particular de ADX y SAR, la idea es que el ADX nos dé la señal de entrada al mercado, ¿sí? Y el SAR actúe como filtro y como stop, ¿sí? Para ofrecerme la mejor entrada posible. ¿Cuál es la mejor entrada posible? Cuando el ADX me da señal de compra, debo controlar que el precio se encuentre más o menos cerca del SAR, ¿sí? Por debajo del precio actual. Si tengo una señal de venta, ¿sí? Entonces el SAR debería ubicarse por encima del precio actual, ¿sí? Y ahí tendría también dónde colocar el stop. ¿Cómo coloco el stop? La idea es que, otra vez, teniendo en cuenta el concepto de amplitud, ¿sí? Por sesión, mi stop va a depender del gráfico en que estoy operando. Si yo estoy operando el gráfico de 1 hora, ¿sí? No puedo poner un stop de 100 pips, ¿sí? Porque difícilmente un par mueva 100 pips por hora. Ustedes lo saben y yo lo sé. La señal se tiene que cumplir entre las primeras 3 o 4 horas, ¿sí? Entonces, en 3 o 4 horas, lo máximo que puede llegar a mover en promedio, otra vez, un par, son 50, 60 pips. Entonces, un stop coherente en un gráfico de 1 hora sería de 20 pips más el spread, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta. Ahora, si estoy trabajando en un gráfico diario, ¿sí? No puedo trabajar con un stop de 20 pips porque es muy, muy cortito y lo más probable es que me estopee a pesar de que la tendencia y la señal sean buenas. Entonces, si el día mueve 100 pips, no puedo pensar en un stop menor a 60 pips, ¿sí? Entonces, tengan siempre eso en cuenta cuando coloquen los stops, no importa qué gráfico estén usando. De todas maneras, hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Ese es el fin de la presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, si les parece interesante. Están todos muy silenciosos hoy, yo estoy muy charleta, ¿no? No hay dudas, no hay comentarios, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Gente, está bien, dice José. Gracias, José, por contestarme. Ok, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? Son bienvenidos a hacerlo. Se entiende, ¿no? Más o menos. Es bastante sencillo. Tienen que tener siempre en cuenta nada más y nada menos que los indicadores son promedios matemáticos del pasado, ¿sí? Me pueden anticipar lo que pasa en el futuro, pero me siempre estoy jugando con probabilidades matemáticas, así que tengo que tener eso en cuenta y más que nada usar la lógica, ¿sí? Cari pregunta, ¿puedo ver el tema? Sí, la están grabando la sesión de hoy. Fernando dice, parece claro, practicar mucho. Exactamente, siempre hay que practicar mucho. José dice, la señal es cuando cruzan la roja y el azul, pero no es mejor cuando sube 25. Sí, la señal se da cuando el indicador, por ejemplo, a ver, en este caso está un poquito chiquito, pero cuando el azul cruza la roja al alza, ¿sí? Me estaría dando señal de compra, pero el indicador negro, la línea negra, es la que debería estar por encima de 25, ¿sí?
Si la línea negra, que es la de X en particular, no está por encima de 25, me está diciendo que la tendencia que existe, no hay tendencia. En definitiva me está diciendo que no hay tendencia. ¿Sí? Entonces, si no hay tendencia, no puedo tomar una operatoria. Pero si tengo, no sé, un cruce, por ejemplo, a ver acá, tengo un cruce de compra, ¿sí? El azul cruza la roja al alza, tengo cruce de compra. Y el indicador está por encima de 25, entonces sí tengo una señal de compra. ¿En qué time frames va mejor esta estrategia? Perdón. En general yo trabajo en 1 hora y 4 horas, para euro, libra y GBP sobre todo. Como les dije, no me gusta mucho para los cruces del yen. ¿Sí? Dejen dice un movimiento para los stops buy o stop sell es adecuado colocarlos a 60 o 100 pips de distancia. Como les decía, depende del gráfico que estamos operando. Si yo estoy operando en el gráfico de 1 hora, un stop más razonable sería entre 20 y 40 pips dependiendo del par, ¿sí? Ahora, si estoy trabajando en un gráfico diario, 60 o 100, sí, es lo que corresponde. Tengan en cuenta un concepto básico de Forex. Cualquier señal que yo lea, ¿sí? Debería llegar a buen o mal puerto en 4 sesiones más, o sea, en 4 velas más. Si estoy trabajando en 15 minutos, en un gráfico de 15 minutos, eso quiere decir que en la próxima hora la señal debería resolverse, por bien o por mal. Si estoy trabajando en 1 hora son 4 horas, y si estoy trabajando en un día son 4 días, ¿sí? Es lo que tarda la señal en cumplirse. Después de ahí se puede dar vuelta al mercado, ¿sí? Y deja de tener validez mi señal, ¿sí? Entonces, para bien o para mal, afuera, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando en un gráfico de 15 pips, de 15 minutos, y el promedio de movimientos en 15 minutos es 20 pips, digamos, ¿no? ¿Cuánto puede mover el precio en 1 hora? 40 pips. Entonces, ¿por qué voy a dejarla después de que pasaron las 4 velas? ¿Por qué voy a poner un stop de 100 y voy a seguir sufriendo o esperando cuando la señal dejó de tener validez? Y entonces, en base a eso, tengo que colocar mi stop. Vicente me dice si la trabajo en real. Sí, señor, la trabajo en real, particularmente más que nada en el australiano, me gusta a mí, ¿sí? En 1 hora, particularmente, para operatorias intradías. En mi ADX no tengo la opción de las medias móviles, las que se cruzan. Deberían estar, porque son parte del indicador. Son las que te dan la señal. Me parece raro que no estén. Probablemente haya que agregarlas. Podría mostrar un gráfico con los dos indicadores. Perdonen, pero no lo preparé, lo debo haber borrado. Así que después lo buscamos. Tú le agregaste el nivel 25 porque no viene por defecto así, ¿cierto? Cierto, Silvia, no viene el nivel 25. El Wells Wilder, que es el desarrollador de esta estrategia, determinó que dice 20 en vez de 25. Estoy cerrando la presentación un segundito, así abro los gráficos y ponemos un gráfico con los dos indicadores. ¿Sí? Al menos un segundito. Como les decía, Wilder decía acá estamos. Wilder decía que usáramos 20 en vez de 25, pero la verdad es que a mí lo que me molesta del 20, acá estamos con la presentación de vuelta, con el gráfico de vuelta, lo que me molesta del 20 es que en general, fíjense, voy a agregar una línea más o menos así a ojo en 20, ¿no? Este, entre 20 y 25, ¿sí? Desde el indicador tengo una señal, por ejemplo acá una señal de compra, pero el indicador está ahí en la zona de 20-25 y fíjense la señal de compra, no me lleva a ningún lado, el precio cae. Entonces, para mí, como un filtro más o como una manera de ser un poco más conservadora y de buscar señales un poquito más confiables, pongo el 25. No sé si se llega a ver si la achico mucho, depende, a veces no está marcado el nivel de 60, a ver si lo achico otra vez. Ven que tengo marcado el nivel de 60 también. Es muy difícil que el precio pase de 60, y si lo pasa, espérense una reversión rápida, se acerca a la zona de 60 y revierte, ¿no? Esto es un gráfico diario, se los estoy mostrando más que nada para que vean que tengo marcado la zona de 25 y 60, que como les explicaba, para mí son bastante importantes, ¿no? Fíjense, eso es muy raro que llegue, y cuando llega se vuelta, ¿no? Vemos un cambio en la tendencia, en un movimiento contrario, ¿sí? De todas maneras, a ver, perdón, no me quiero poner ninguna pregunta. La verdad es que, a ver quién me dice,
A ver, un segundito. Perdonen, me perdí un poco con las preguntas. Las medias móviles que se cruzan no vienen por default en IADX. ¿Cómo puedo configurarlas? Realmente no sabría decirte porque son promedios ante móviles. No sé qué gráficos estás usando, pero deberían estar ahí si es la ADX, ¿ok? Y el SAR no trabaja con los valores por defectos o los adapta al par. No, trabajo todo con los valores por defecto. Pasé, la verdad no les voy a mentir, tantos años de estar tratando de operar o de buscar operaciones y de analizar eh, sistemas, ¿no? Siempre estamos buscando una combinación distinta de indicadores. La verdad es que los valores por efectos tienen su razón de ser. Lo único que suelo cambiar es que a veces en vez de aplicar los indicadores a los cierres, los aplico a la apertura además. Pero los indicadores por defectos tienden a ser efectivos, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Así que en general los trabajo con valores por defecto. Cari, en el AUD es lo mismo que este gráfico que está ahora acá en el euro. Y los parámetros del SAR. Ahí están. Lo mismo que las bandas de Bollinger, 0.2 de desviación. ¿Ok? Es las que vienen por defecto. Sí, yo creo que en determinado momento ya tratar de buscar nuevas combinaciones de indicadores no queda mucho por inventar en el mundo del Forex. Creo que ya está todo inventado. Y tiene mucha razón de ser. Más que buscarle una vuelta, creo que es entenderlo y decir, bueno, esta señal es buena, esta es mala, esta la puedo tomar o esta no. Es lo que nos hace, nos diferencia entre ganar y perder en el mercado de divisas. Nada más, aprender a leer los indicadores. De todas maneras, los voy a tener que ir dejando. Tengo que llevar a mis niñitos al colegio. Así que les agradezco mucho que hayan estado ahí conmigo. La sesión está siendo grabada, así que la van a poder rever cuando quieran. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos pronto. Gracias a todos.